luego de las cuales se va a realizar una ronda de preguntas. La mesa se va a abrir con Martín Garrido, que es magíster en Historia de la Universidad de Valparaíso, cuya ponencia se titula El consumo energético chileno durante la Primera Guerra Mundial. Bien, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador por permitirme presentar mi trabajo en esta oportunidad. Debo decir que este trabajo es una parte de mi investigación para obtener el grado de magíster en la Universidad de Valparaíso. No es una investigación propiamente tal, es solamente un extracto de la misma. Cuando los organizadores me pidieron que presentara parte del trabajo en estas conferencias relacionadas con la Primera Guerra Mundial, pensé que parte de lo que yo estudio, que es el consumo energético en Chile, está relacionada con la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente me di cuenta de que hay un tema súper importante en el consumo energético chileno que voy a tratar de explicarles ahora y que tiene que ver con un concepto utilizado dentro de lo que yo estudio que se llama transición energética. ¿Ya? La ponencia de hoy día se titula El consumo energético chileno durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué razón estudiar el uso de la energía? Hay una frase que está siendo citada en la pantalla que dice en relación con todas las cosas necesitan energía y todas las acciones son transformaciones de energía. Todo lo que nosotros hacemos implica un consumo energético, absolutamente todo. Pensar implica un consumo energético. Todos los objetos que nosotros utilizamos son parte de una transformación de la energía. ¿Ya? De ahí la importancia de estudiar la energía. En la historia de la humanidad, se ha estudiado el consumo energético y se ha descubierto que durante casi toda la historia de la humanidad el consumo energético ha estado relativamente estancado. Solo hasta el año 1850 aproximadamente. Lo que ustedes ven ahí es el consumo energético per cápita en Europa entre 1500 y el año 2000 y muestra que desde el año 1850 en adelante hay un incremento en el consumo energético per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 1850 la gente está consumiendo más energía. ¿Por qué razón? Porque desde ese momento se desarrolla la revolución industrial, que es necesariamente una revolución energética. Marca un cambio en los patrones de consumo de energía. Desde 1850 se marca una diferencia entre las energías tradicionales y las energías modernas. De la revolución industrial en adelante, las energías que se comienzan a utilizar van a ser energías modernas y de ellas la principal es el carbón. Antes del carbón, las energías que se utilizan en todo el mundo son energías orgánicas, que también son llamadas energías tradicionales. Y estas energías son dependientes de la biomasa vegetal y animal. Es decir, el viento, el sol, el agua, los animales, el hombre. El gran consumidor de carbón es el Reino Unido, donde se inicia la revolución industrial. Lo que ustedes ven es el consumo energético, no se aprecia muy bien, pero bajo esta línea amarilla debería estar el consumo de Europa. Está un poco débil el marcador, pero bueno, el hecho es que el consumo de Inglaterra es considerablemente mucho más superior que el consumo del resto de los países de la Europa central. Y si se fijan, coincide justamente con el año 1850. ¿Cuál es la importancia de esto? Gracias a las energías modernas, gracias a la revolución industrial, los países pudieron salir de la trampa malthusiana y de los riesgos de los rendimientos decrecientes a los que estaban siendo sometidos. ¿Ya? Desde hace un par de décadas atrás se ha estado tratando de relacionar el consumo energético. Muchas gracias. Desde hace un par de décadas atrás se ha estado tratando de relacionar el consumo energético con el incremento del ingreso per cápita. Y se ha descubierto lo siguiente: los países que tienen un mayor ingreso son aquellos que también tienen un mayor consumo energético.
El gráfico que ustedes ven muestra una relación en América Latina solamente, donde los principales países que tienen un mayor ingreso per cápita también tienen un mayor consumo de energía per cápita. ¿Ya? Los principales son Chile, Argentina, Uruguay y en algún momento de la historia también Cuba. Hay una relación positiva entre el nivel del ingreso per cápita y el nivel de consumo de energía per cápita. ¿Ya? Y así como hay una relación entre el ingreso y el consumo, también hay una relación negativa entre la energía y el ingreso. Los países que consumen mayor cantidad de energías orgánicas, que son las energías tradicionales, antes de la revolución industrial, son los países que tienen un menor ingreso, y los que ocupan menos cantidad de esa energía son los que tienen un mayor ingreso. Es decir, el consumo de energías modernas puede ser considerado un buen indicador del grado de modernización de las economías, ya sea de un sector de la economía misma. El proceso en el que las economías dejan de consumir energías orgánicas y pasan a consumir energías modernas se conoce como transición energética. En la historia de la humanidad ha habido varias transiciones energéticas. Una de ellas es la que le comentaba recién, la que se produce cuando se desarrolla la revolución industrial, y otra es la que ocurre durante el siglo XX cuando el carbón que está siendo consumido es reemplazado por el petróleo. En el caso de América Latina, hay 4 modelos diferentes de transición energética de los combustibles fósiles, y Chile representa una de las más tardías. Es un grupo compuesto por Chile, Colombia y Uruguay. Si ustedes se fijan, Colombia produce su transición energética alrededor del año 1920. Uruguay lo hace un poco más allá, 1919-1920 igual, pero Chile, en cambio, realiza su transición energética de los combustibles fósiles recién en 1953. Luego de una larga lucha en que el carbón se resiste a desaparecer del consumo energético chileno. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 1953 Chile tiene problemas para modernizar su economía, en un periodo en el que está desarrollando su industria. Bueno, esta transición energética comienza a desarrollarse justo cuando se está produciendo la Primera Guerra Mundial en el mundo. Ahí está la relación con el tema que tenemos que tratar. Durante la Primera Guerra Mundial se produce un intento de transición energética. Chile deja de consumir carbón abruptamente y empieza a reemplazarlo por el petróleo. Este gráfico da cuenta de eso. Si se fijan en rojo, el consumo de carbón desde el año 1913 tiende a reducirse muy rápidamente para haber un intento de reemplazo por medio del consumo de petróleo. Este proceso es tan efectivo que hacia el año 1929 el petróleo ya es más importante energéticamente que el carbón. Lamentablemente, la crisis de 1929 marca un nuevo retroceso en esta transición energética, haciendo reducir el consumo de petróleo en un 80% de lo consumido en 1929. ¿Cuál es una hipótesis de trabajo que se plantea solamente para este tema? Chile comienza a realizar su transición energética en forma muy temprana en el contexto latinoamericano, y eso se realiza justamente en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El hecho de que Chile esté realizando su transición energética en forma tan temprana es un indicador de que hay un importante proceso de modernización en la economía chilena. Esa es más o menos la hipótesis que guía esta pequeña ponencia. Las restricciones energéticas que afectaron al suministro de carbón durante la Primera Guerra Mundial promovieron el consumo de petróleo por parte de algunos sectores de la economía chilena. El consumo de petróleo implicaría un implemento de tecnología más moderna que la máquina de vapor, situación que daría cuenta de elevados procesos de modernización en la economía chilena. Lo que vemos a continuación es el consumo de carbón y la producción de carbón. Si se fijan, el consumo de carbón tiende a reducirse desde 1913 en adelante, y mientras se está reduciendo, la producción de carbón está aumentando. Desde el año 1919, todo el carbón que se consume prácticamente es carbón producido en las minas chilenas. Antes que eso, una parte muy importante está relacionada con las importaciones, es carbón foral. Es carbón que viene principalmente de Australia, de Inglaterra y de Alemania, que son los países que están en plena guerra y que en razón del conflicto han dejado de exportar su carbón. Lo están ocupando ellos. Como Chile no puede conseguir el carbón, hay algunos sectores que dejan de producir, pero hay otros que son muy importantes que
tienen que buscar alternativas, ¿ya? Y de esas alternativas son las que yo voy a tratar. La más importante, y para la que tengo los mejores datos, es la minería. Los datos que ustedes ven muestran el consumo de carbón de la minería, de la gran minería en Chile. En rojo, la industria salitrera. Los primeros años, de 1920 acá hasta 1907, hasta 1912, los primeros años de la primera década del siglo XX, perdón, el consumo de carbón de la industria salitrera es de los más elevados del país, promediando 400.000 toneladas de equivalente de petróleo. Eso equivale al 25% del consumo de carbón de toda la economía chilena. Después de estos 4 años de gran consumo de carbón, el indicador tiende a reducirse abruptamente. ¿Ya? La minería del cobre no presenta nunca altos niveles de consumo de carbón como lo presentaba la industria salitrera. Y la minería del carbón en sí es un consumidor intermedio, es un consumidor mediano. Esta caída brutal no va a ser una caída de dejar de consumir algo y no producir nada, va a ser una caída que se va a reemplazar por el petróleo. El gráfico que viene a continuación muestra el consumo de petróleo en el mismo lugar. Y si se fijan, el nivel de consumo máximo del carbón es 450, mientras que el del consumo de petróleo es casi el doble, 800 y pico en algunos años, ¿ya? Específicamente en 1916. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria salitrera es una industria muy moderna para ella, demasiado moderna tal vez. Es la misma industria salitrera donde se está produciendo la matanza de Santa María, la matanza de La Coruña, etc. La misma industria, esa que nos muestran en todos lados que tiene niveles de inmensa precariedad laboral, es la que tiene la mejor tecnología de la época. ¿Cómo lo sabemos? Porque consume mucho petróleo. Y no solo eso. Además, todo este petróleo, según Corfo, está siendo utilizado para producir energía eléctrica. En un momento en el que el mundo recién está tratando de experimentar con la máquina de vapor, en Chile la industria salitrera consumía energía eléctrica. De otro mundo. ¿Ya? Avanza el tiempo y el consumo de petróleo tiende a reducirse. ¿Sí? El consumo de la minería del cobre tiende a aumentar y en el largo plazo va a terminar reemplazando a la industria salitrera en el consumo de petróleo.